el penúltimo invitado que tenemos para Gente que Aprende. Estamos muy felices de tener a Pablo Matamoros con nosotros. Eso, les cuento un poquito. Él es filósofo, experto en estrategias y análisis de conversiones digitales. Es docente, fundador de Rizoma y director de CAD Latam. Así que un aplauso para él, por favor, y estamos muy felices de tenerte acá con nosotros. Ahí está. Ahí sí, ahí me oigo. Son las 18:20. Ya. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un honor y algo de nervio estar acá hablando con ustedes, pero pensando y preparando también con la asesoría que nos dieron para contar, quise saber qué les podía contar, de qué les podía hablar y tal. Y este año me pasó que se junta un poco, pasa algo muy extraño con la irrupción de las inteligencias artificiales generativas. Está cambiando todo mucho. Este año tenemos 70 elecciones en el mundo. La mitad de la población va a estar en elecciones. Y con la irrupción de las inteligencias artificiales generativas va a ser muy complejo para la democracia, por ejemplo. La cantidad de posverdad, la falta de vergüenza, la sinvergüenzura generalizada con respecto a la verdad. Y ahí me acordé un poco de el viejo Sócrates. Sócrates y la mayéutica, el sacar a la luz. Y cómo en estos procesos, en estos espacios, en este momento que estamos ahora de la historia del hombre, en donde está todo tan encima, cómo el método socrático es lo que nos podría ayudar en la pregunta. Ya lo hablamos bien. Donde es más importante el saber preguntar. Escuchaba recién la exposición anterior, esos libros que se están empezando a prohibir. ¿Cómo es la posibilidad de yo preguntar? Y ahí, después cerrando un poco la presentación, es que esa es la gracia de esto. Salen todos los días aplicaciones nuevas, ChatGPT, Copilot, o sea, es un planeta de aplicaciones, pero lo importante es saber preguntar. Y siempre, siempre, como la máxima de Sócrates, es sacar a la luz. Y ese sacar a la luz con esa metodología bien clásica, a mi juicio, es lo relevante en este mundo extraño que nos movemos. Porque también, y esta otra palabra es logos, ¿qué es la palabra? ¿Cómo trafico la palabra? ¿Y qué condiciones necesito yo para poder traspasar la palabra? Y esa palabra, insisto, las diferencias sociales, políticas que van a existir van a ser. Socialmente va a ser cuántas palabras manejo yo con respecto a un otro a la hora de poder hacer una pregunta a las inteligencias artificiales. Creo que podemos dar por descontado que mucha gente no va a leer 200 páginas de un libro. La información va a estar acá. O no va a agarrar, no va a ser capaz de leer todo lo que se genera. La cantidad de información. A mí me pasa, todos los días me levanto y hay un cambio, por ejemplo, en las condiciones de ChatGPT. O digo, voy a hacer un presupuesto, cuesta 10 y después digo, chuta, cambió, ahora cuesta 5. Entonces, en ese cambio, la capacidad de razonar, reflexionar, habla, palabra, razonamiento, argumentar, discurso, instrucción, es la inteligencia. Intelligere en latín, la capacidad de distinguir. Y lo que pasaba, me sonaba hace un tiempo, yo cuando, hace años veía, yo pensaba en una estrategia comercial, lo que es el pensamiento crítico, creo que está más en boga que nunca. Esa reflexión es lo que nos podría llevar a poder enfrentar estos espacios digitales, donde tenemos mareas de información, donde tenemos que vernos reflejados en el otro, donde no siempre tengo la razón. Es súper complejo, voy a avanzar un poco, pero sin desordenarme en estas cámaras de eco. Vivimos en un mundo que existe, que gente que desprecia el método científico, gente terraplanista. Vemos gente que vive solamente en su burbuja. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no consumo fútbol, el algoritmo no me entero. Hasta hace un par de años, yo creo que envejecí, citaba reuniones cuando jugaba a Chile. Y yo citaba y a lo mejor habría quedado como un presumido, algo así, pero no me enteraba que al jueves a las 5 había un partido de fútbol. Y la gente se complicaba, me decía, pucha, no, lo que pasa es que tengo que empatizar, o sea, tengo que lograr verme en ese otro. Entonces, la capacidad de ay, perdón, de la mayéutica, mayéutico es ese perito en parto, por eso, y la mamá de Sócrates era partera, técnica de asistir a los partos, de sacar, de mostrar. Entonces, ¿qué mejor que el mito de la caverna? El mito de la caverna en donde estamos nosotros dentro, esto dicen que siempre es como hay un reflejo que hablan los cineastas, que es el cine, en donde yo estoy acá escondido, y siempre estoy en el proceso de develar. En griego, verdad es aletheia, que significa sacar a la luz. Y ese mostrar, el poder romper las cadenas. Y lo extraño que yo antes lo pensaba como un ejercicio moralizante, ahora lo pienso como una necesidad. El verme, el reflejar y el poder adquirir información distinta creo que es una necesidad práctica y real. Y formal, también práctica porque es la manera que nos podemos ganar la vida
o adaptarnos a los procesos que vienen. Entonces, la educación de idiomas, de lengua, de lectura reflexiva es lo mejor. O el decir, o el otro puede tener la razón. Vivimos en una sociedad que nos dice que el que piensa políticamente distinto es el enemigo, es un adversario, no enemigo, él puede tener esta razón. Ese pensamiento crítico, ese juicio crítico creo que puede ser muy práctico. Y acá, la paideia. También hay un libro de Jäger que digamos, es que ¿cómo educamos? Yo no tengo hijos, pero soy profesor hace muchos años. Y este año me vi a la necesidad, me vi enfrentado a la sala de clase cuando apareció en noviembre del año pasado ChatGPT. Dije, chuta, ¿cómo les voy a hacer clase? Y me di cuenta de varias cosas. Primero dije, voy a ser profesor. O sea, no voy a llegar con el PowerPoint, haga estas 5 cosas. Lo pueden preguntar a estas máquinas. Hágame una estrategia de digital, dígame cuánto es tanto más tanto, cómo construyo tal cosa. Lo importante es hacer la pregunta, darle contexto. Palabras muy relevantes, no le puse acá, pero contexto. ¿Cuál es el contexto del espacio? Y en ese aprender a promptear, a razonar, o a hacer preguntas sobre preguntas y develar la pregunta, creo que está el dato. Aprendí mucho cuando partí al principio, haciendo clases en marzo de este año, que ya siento que fue otra era. Estaban desde los más mateos, los que no iban tan bien, los que sabían fútbol. El señority, el que veía fútbol, me decía, profesor, pero la Católica no tiene 14 títulos, tiene 12 o tiene 16. O sea, ¿en qué contexto? La Copa Chile, la Copa Gato, el Mundial de no sé dónde. Entonces, esa capacidad, esas horas de vuelo de ver tanto fútbol, porque estas máquinas alucinan, se equivocan. Y dentro de la alucinación, la única manera de saber de fútbol es saber de fútbol. O saber quiénes son los premios nacionales, porque si no la máquina, o esperemos que todavía no lo haga, porque cuando lo haga vamos a estar cuando sea la inteligencia artificial general, vamos a estar en algunos problemas más grandes, tiene la capacidad de entregar información errónea, que solamente mi juicio crítico lo puede velar. Entonces, esta formación como liberal clásica, ahí, ahí está, perdón, ahí. Esta formación que puede sonar un poco ñoño, pero es como el trivium y el quadrivium, saberes humanos, saberes exactos, gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, música, astronomía, a mi juicio son fundamentales. Por lo menos tener aires de eso. Es la manera de tener experiencia, de poder de velar, de aprender. Yo, bueno, ya se lo pensaba cuando me invitaron a esto, dije, chuta, este año logré juntar mi profesión de base con después toda mi vida, mi vida profesional, después de 20 años. Porque me sirvió haber estudiado latín, griego, lógica clásica. Me súper sirvió. Fue relevante este año saber hacer un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Nunca pensé que nunca iba a ser relevante, pero fue muy interesante que fuese relevante. Entonces, pero esta formación clásica, que es la formación como liberal o artes liberales, creo que son fundamentales. Obviamente adaptada a los tiempos, todo, la atención. También yo pensaba, haciendo clases este año me pasó que tenerlos 1 hora y media, 1 hora y cuarto sentados en aula puede ser mucho. Pero también significaba que la educación, por ejemplo, podía cambiar. Los alumnos eran capaces de hacer una estrategia digital, pero me hicieron planes comerciales para un producto. Y yo bueno, te compensa, pero a veces me equivoco, pero no soy capaz de decir cuánto tiempo te demoras en vender un aceite de auto. Y si son 16 meses o 14 meses. A lo mejor debía haber pedido al de la Facultad de Economía que les preguntara eso, pero ya tiene la formación. Ya saben que hay un plan de negocio. Yo no, incapaz de decir, no voy a poner un 7 o un 1 si eran 16 meses, no, mejor 14 y cámbiale por acá, no era mi materia. Pero por lo menos esa información estaba en la máquina. Ahora el juicio crítico, la experiencia del profesor es lo que puede cambiar. Y la experiencia de la educación. Y ahí de nuevo el docente, a mi juicio, se transforma en lo que viene de la palabra. Docente, que viene de eduquere, de conducir, el que conduce, y pedagogo, que es lo mismo, paidos agogué, el que conduce a los niños. Entonces la capacidad a lo mejor docente, los planes de estudio, donde todo está automático, donde todo es más rápido, donde todos estamos en múltiples pantallas. No sé, me pasa, yo estoy haciendo clase en una reunión y están pasando muchas cosas, o soy ubicuo. Y hay nuevas problemáticas también. La capacidad de mostrar, de dar como spark, chispas de eso, creo yo que es lo fundamental, lo estoy yendo más hacia la educación, en esta irrupción, en esta época de irrupción de las inteligencias artificiales generativas. ¿Cómo voy mostrando esta experiencia? Y eso, inteligencia artificial generativa. ¿Cómo llegamos a esto en este contexto clásico? Yo creo que esa palabra es fundamental. ¿Cómo contextualizamos la información? ¿Cómo aprendemos? Si no, también nos podemos volver locos. Yo sigo todo por trabajo, sigo todo. Salió esto, todo cambia todos los días. Pero también hay cosas como desafío con el trabajo.
O sea, hay cosas que antes yo se las pedía a un diseñador y se tomaban horas y horas, y ahora con un buen prompt, con una buena pregunta, ahorro mucho trabajo. Y dejo sin trabajo también a gente. Puedo yo generar ese trabajo, entendiendo la palabra, la letra. Entonces, en ese espacio nos movemos ahora con las inteligencias generales, con inteligencia artificial generativa. Esta es la mina que me lo mostró un amigo que está acá. Dice que, esto lo vimos hace un tiempo, ¿cuáles son las nuevas skills? Ahí para que se mueva un poquito lento. Ahí. Las nuevas habilidades que requiere el mundo del trabajo hoy día. Fíjense, flexibilidad, juicio analítico, inteligencia emocional, creatividad, evaluación y curiosidad intelectual, detección de sesgos, por ejemplo. ¿Y cómo delego el prompt? Realmente el juicio crítico es relevante. La capacidad de cuestionarme, la capacidad de hacer un intercambio de esa información. Porque si no estamos jodidos, o si no vamos a quedar como ignorantes. Porque si hago un copy-paste de la tabla que me entregó ChatGPT o Copilot, Bing o el que sea, puede tener errores. La capacidad de relacionar. Decir, esto está en esta fuente y no está en esta otra fuente. Esa capacidad de razonamiento es lo que se espera. Y esto es un paper que a lo mejor ya cambió porque es como de agosto de Microsoft, pero ahora tiene otras versiones. Entonces, ¿cómo entrenamos nosotros si somos capaces de entrenarnos el juicio crítico? Andamos con un asistente virtual. Le pregunto, le subo una foto, soy una foto que está en japonés y me traduce automático. Pero tengo que saber contextualizar y utilizar esa herramienta. Entonces, ese es el desafío en este espacio. El desafío de ese, como lo dice el viejo, ahí está, perdón. Bueno, no es skill, obviamente eso. Pero tenemos desafíos y problemas. Vivimos en cámara de ecos. Al que le gusta la Chile, le gusta la católica, es distinto. Hay terraplanistas en este mundo. Gente que desprecia la democracia liberal, que es otro tema, pero estamos en un momento cambio de la ilustración. Estamos viendo fenómenos políticos y sociales que son autoritarios en el mundo entero, no solamente acá. Insisto, el 50% de la población va a estar en elecciones este año. Imagínense el bombardeo de información que van a tener. Esas cámaras de eco. Esas cámaras van a ser bombardeadas, son armas. La desinformación se transformó en un arma y la inteligencia artificial la hace gratis y no tiene consecuencias. En un país vecino había un actual presidente, había campaña para todos los sabores y todos los colores. El candidato era rojo, verde, amarillo, le gustaba la Coca-Cola, la Pepsi, más liberal, más conservador. Y sin vergüenza, sin problema, sin una pena social a atravesar esto. Y eso también es un desafío que cambia un poco esto, pero esa cámara de cosas es relevante. No hay castigo social, ni pena social, ni vergüenza por la toma del Capitolio. No existe nadie paga la cuenta de eso. Al contrario, releva. Entonces, en ese espacio estamos viendo el Colo-Colo, la Chile, las universidades, todo, cada día más espaciada la sociedad. Y también no hay que olvidar que venimos en Chile, por ejemplo, del estallido social y también post pandemia. Yo lo veo en mis alumnos de la universidad, que sus problemáticas son distintas. La vida universitaria no es lo que era antes, porque se quieren ir a la casa, porque asumieron responsabilidades de cuidar, trabajar, cuidar a su familia, hacer la comida, o se dieron cuenta que un ramo lo podían tomar en su casa, que queda en San Bernardo y tienen que viajar a Santiago 2 horas. Las ventanas largas son terribles. Entonces, en ese espacio vivimos cada vez más encerrados. Hay menos agua. Esto es fabuloso, un ágora, y estamos en formato de ágora. Pero el intercambio de personas, el ágora se transformó en el mall. Pero, ¿cómo intercambiamos información y pareceres distintos en este espacio que cada día es más atomizado? Y que efectivamente podemos pedir información. También tenemos los sesgos de confirmación. Yo creo que tiene relación con lo anterior. Nuestras creencias, o los cherry picking, como dicen algunas cosas, se contradicen con los hechos y la evidencia científica. Yo elegí el método científico, lo interpreto. Me gusta entender el mundo a partir del método científico, me gusta saberlo. Pero hay gente que no lo hace. ¿Qué se hace entonces con los sesgos de confirmación? Con esa discusión, con esa boca para estaje. Y también la polarización. Bueno, lo hablaba un poco. Estamos en un mundo polarizado. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Ahí. No me estoy pasando. No. Sí, bien. Ahí, perdón. ¿Cómo vamos a entender esto? Con todo lo que trataba de hablar un poco rápido por el tiempo, pero ¿cómo volvemos a la vieja educación clásica, el trivium y el quadrivium, en las condiciones actuales,
como una invitación a tener un razonamiento y un pensamiento crítico. Yo sé que se ve en los colegios, en la universidad, se ve en las casas, en la formación de los hijos, en la relación con los terceros, con amigos. ¿Cómo somos capaces de volver a entender que la mayéutica es relevante? El uso del logos, el conocimiento, la inteligencia son fundamentales. ¿Cómo nos conducimos a esta marea de información? Porque el planeta ahora sí está cambiando, es una revolución gigante la inteligencia artificial. Y yo lo veo también de un fin comercial, o sea, casi de ganarme la vida con esta herramienta, facilitarme la vida, saber generar, saber describir. Ahorita estaba jugando con haciendo un juego con un amigo y quería describirlo, transformarlo en un Funko. Y me decía, chuta, no soy capaz de describir la persona. Me sentí limitado no saber, grande, chico, espacialmente a una persona. No tengo esas habilidades. Alguien me podría decir, sí, son 5 categorías que la gente se podría depender. Altura, peso, así como alguien que hace como retratos de criminales. No tengo esa capacidad, pero sí tengo la capacidad de preguntarle. A lo mejor eso tengo que juntarme con eso. Entonces, democracia, o sea, el siglo de Pericles. ¿Cómo utilizamos esa experiencia actualmente con la marea y control de información que tenemos para nuestro provecho? Y también, no voy a alcanzar a hablar mucho de eso, también cómo le digamos ciertos valores éticos y morales. Cómo los sesgos que hablábamos también lo tiene el sesgo. Un amigo científico le preguntó por científico y tendía a generar más hombres que mujeres. Tiene una tendencia natural a hablar más de hombres que de mujeres. O sesgos políticos, de color, de características étnicas, etcétera. Eso tenemos que ser capaces de detectar. Y cuando se pierda el control de las grandes compañías, cuando sea utilizado como un arma, no va a tener límites. Y hay consideraciones políticas, militares, etcétera. ¿Cómo defendemos la infraestructura crítica de un país? Si podemos preguntarle cómo destruir el sistema eléctrico de Chile. Y alguien lo puede hacer. Eso entonces, la invitación, y también les agradezco esto, es a repensar y pensar y religar y juntar y entender, bueno, espacios como estos son fundamentales para ver gente que hace distintas cosas. Porque ya no es una, ¿cómo se decirlo? Ya no es solamente algo como de, oh, qué bueno, hay que hacerlo, sino creo que es una necesidad para todos. Eso, muchas gracias.